Ya, voy a compartir entonces pantalla. Espérenme. Ahí sí. Bueno, entonces nos habíamos quedado acá, ¿no es cierto? Que Sharon Salzberg hace esta integración de bondad amorosa o compasión como componente de mindfulness en la práctica, ¿sí? Y ahí, como ya habían visto, ¿no es cierto?, también se definen los tres tipos de práctica que se estudian, que son las prácticas de atención focalizada, las de conciencia abierta y las prácticas de bondad amorosa o compasión, que en el contexto meditativo se conocen también, están integradas dentro de lo que son las prácticas generativas, deconstructivas y atencionales. Dentro de las atencionales está monitoreo abierto y atención focalizada. Entonces, después, como un poquito para cerrar aquello que estábamos reflexionando de que mindfulness es una experiencia compleja, ¿no es cierto?, que incorpora lo social, cultural, etc. Este texto de Evan Thompson, que las habilidades sociales y cognitivas que constituyen el estar plenamente presentes, así como los comportamientos basados en ella, claramente dependen del cerebro, y mejorarlas cambia el cerebro, pero no son estados mentales privados. De nuevo, esta referencia a que uno no practica meditación de alguna manera independiente, separado del mundo, o no practica mindfulness separado del mundo, siempre está en un contexto, en relación con los otros, etc. No son estados mentales privados y no existen en el cerebro, aunque es posible que haya patrones únicos de actividad cerebral que correlacionen con estar presentes en un determinado contexto. Apelar a su presencia no explica lo que es mindfulness. Mindfulness no existe dentro del cerebro, existe en el mundo social de la vida humana. Más aún, lo que se considera como estar atentamente presente depende del contexto social y de la cultura. De esta forma, mindfulness sencillamente no es visible a nivel cerebral. Para poder verlo necesitamos una perspectiva más amplia, una que tome en cuenta a la persona como un todo, además del contexto social y cultural, ¿no es cierto? No es que uno no pueda ver, ¿no es cierto?, los efectos, algunos efectos de mindfulness a nivel cerebral, pero mindfulness ocurre con todo, no en el cerebro. Creo que esa idea se entendió bien, ¿no? Sí, súper. Entonces, bueno, acá nos vamos a algo que es como bien, bastante conocido en general, que son las actitudes, ¿no es cierto?, que hereda Kabat-Zinn y las adopta el contexto occidental y vienen de la tradición budista, de alguna manera, y que son estas 9. Él primero habla de 7, siguiendo como la dinámica de nuevo, de todo de esto que se va incorporando, incorpora 7 y al final incorpora 2 más, que son la gratitud y la generosidad. De nuevo esta necesidad, ¿no es cierto?, de darle contexto y dirección a la práctica, hacia un objetivo que incorpore este bienestar, el cultivo de buenas relaciones, de buenas emociones, etc. Este florecimiento humano que se llama también. Entonces, en primera instancia vamos a tener la mente de principiante, que es básicamente estar libre de expectativas. Suena muy simple, que es algo que nos cuesta mucho, ¿no? Rápidamente estamos cayendo en la trampa de volver a la situación anterior, a lo que me pasó, y medir una nueva experiencia a partir de eso. Nos pasa también cuando practicamos, comparamos práctica, en general pasamos midiendo, ¿no es cierto?, lo que nos ocurre a partir del pasado, o esperando algo de eso que nos ocurre, o teniendo una expectativa. Entonces, la mente de principiante es el reconocimiento de esta impermanencia constante, de que cada momento es único y cada acercamiento a una experiencia es nuevo. Después vamos a tenernos juicio, que yo se los había clarificado hace un rato, que esta tendencia que tenemos, ¿no es cierto?, a ver las cosas como me gusta, no me gusta, y apegarnos a esa etiqueta y generar a partir de eso apegos o aversiones a las cosas. Entonces, el no juicio viene a ser esta no reacción a la etiqueta que surge, no dejarse llevar por el pensamiento que tengo. ¿Se entiende, no? Si algo me gusta o no me gusta, de alguna manera a desenganchar de eso, no tomarlo en cuenta y abrirme a la experiencia. Después vamos a tener aceptación,
que ya alguna vez, de alguna manera lo vimos, que es el abandono de esta lucha, ¿no es cierto?, que provoca la resistencia, y es un abandono porque no es ganar la lucha, ni es perder la lucha, por eso no es resignación, es abandonar la lucha, ¿sí? Después vamos a tener dejar ir, que es básicamente soltarnos, ¿cierto? No aferrarnos a algo. Yo les decía que básicamente el problema con los juicios y eso es el apego al juicio, no es que nosotros pensemos algo, es que nos apegamos a eso y creemos que es la realidad, o que nos define, o define cómo son las cosas, ¿sí? El dejar ir permite ver también esta naturaleza impermanente y poder abrir de alguna manera otras posibilidades a las cosas, ¿sí? La confianza también es súper interesante porque tiene que ver con confiar en los procesos, como confiar en uno mismo, como en esta sabiduría interna que yo les hablo, y eso a veces es muy difícil. Uno a veces, incluso cuando está en la práctica, empieza a dudar de lo que está haciendo, esto era lo que me dijeron, esta es la experiencia que debería tener, y son comentarios que en general salen y no nos permiten, ¿no es cierto?, confiar en nosotros, básicamente, confiar en la práctica, confiar en lo que está ocurriendo. Y eso de la mano muy ligado a la paciencia, que tiene que ver, que también es un gran obstáculo cuando practicamos, cuando nos queremos acercar a esto, que es querer de nuevo tener un logro, tener una meta, una expectativa, moverse hacia allá, que la meditación sea buena, a que me funcione el mindfulness, a que logre no involucrarme en no sé qué. Y la paciencia es respetar los procesos naturales de las cosas. Acá el mejor ejemplo es cuando yo planto una flor. Yo pongo la semilla, la riego, qué sé yo, le pongo agua, más allá de esa interdependencia de todo lo que necesita, aunque yo le eche barra todo el día a la planta y le diga, vamos, crece, es que tienes que crecer, dale, dale, es que ahora, es que rápido, la planta va a florecer cuando le toque, ¿sí? Y eso tiene que ver con respetar nuestros propios procesos, ser paciente con estos procesos. No esforzarse de la mano. Cuando uno cuenta esto dentro de la práctica, hay gente que, yo siempre hago este alcance, porque cómo no esforzarse, o sea, yo tengo que hacer un esfuerzo para levantarme todos los días, cambiar mis hábitos, practicar, etcétera. No habla de ese esfuerzo, ¿sí? Evidentemente hay que poner una intención, un esfuerzo respecto a generar el hábito, la disciplina, etcétera, porque nuestros hábitos a estar desatentos, a estar en piloto automático, a no entrenar, esta forma de funcionar son muy comunes, pues están más que entrenados, ¿no? Lo que veíamos un poco antes. Hemos alimentado tanto lo que se llama el estar distraído, el no estar atento, la forma que tenemos de vivir, que evidentemente hay que hacer un esfuerzo para practicar, iniciarse en esto, tener disciplina, etc. El no esforzarse hace referencia a la espera de un logro, ¿sí? Como el forzar que te pase algo en la práctica, forzar que el mindfulness funcione de tal manera, ese es lo que hay que abandonar, ese tipo de esfuerzo, la meta, que es una tremenda dificultad en la práctica. Yo creo que lo han experimentado como obstáculo, ¿no? El esfuerzo de que me funcione, que tenga el logro ahora, que es forzar que me pase algo en la práctica, o que me pase algo con la práctica. Aceptación, ya lo vimos. Gratitud tiene que ver, también es una manera de poder ver las cosas en el presente y aceptarlas como son, ¿no? Fíjense que gran parte de la expectativa o de lo que esperamos o de lo que queremos tiene que ver con esta insatisfacción de lo que es, ¿sí? O como no agradecer y no ver lo que tenemos. Y ahí salió, ¿no es cierto?, en la conversación de la pandemia, como uno empieza a agradecer pequeñas cosas que antes estaban dadas, como salir al parque o mirar un atardecer, y eso cuando estás en un espacio, ¿no es cierto?, o en una situación como la ahora, donde por ejemplo no podemos salir, de pronto el salir, poder mirar el sol, etcétera, se vuelve algo valioso y de agradecimiento, y como que no necesitas nada más, ¿no? Como que está ahí, no necesitas más. Entonces la gratitud sin duda es interesante, es importante, y tiene que ver con nuevamente bajar un poquito esta idea de esperar, de estar deseando todo el tiempo otras cosas, o teniendo tantas expectativas de lo que ocurre.
Y la generosidad, sin duda maravilloso, ¿no? Todo ese brillo cálido que se comentaba en la compasión y todo, es algo más que todo experiencial, cuando somos generosos con la práctica, con los demás, tenemos una actitud de dar, de apertura, que también se entrena a través de la compasión y el ser generoso nos ayuda a entrenar la compasión, uno se siente bien, ¿o no? Uno se siente bien dando. Eso es algo que a veces se nos ha olvidado, pero la verdad es que cuando uno tiene la oportunidad, no sé, de regalarle algo a alguien que quiere, de sonreírle a alguien, de mirar a alguien, de compartir, uno se siente súper bien. Entonces, estas son las actitudes que conforman, ¿no es cierto?, la práctica de mindfulness, las actitudes a entrenar, a cultivar en la práctica. Claro, yo les había dicho, ¿no es cierto?, que al menos hay dos formas de entender mindfulness en cómo se habla. Una, este estado de la mente, ¿no?, que puede ser, que incorpora una visión, una filosofía y que puede ser aplicado en distintos contextos, ¿sí? Y otro, muchas veces cuando hablamos de mindfulness nos estamos refiriendo a la técnica o intervención desde la psicoterapia, ¿sí? Dentro de la psicoterapia se va a dividir de dos formas. Una, que incorpora esta filosofía, como ya les había contado, budista y sus orígenes, y otra que toma la técnica y la incorpora a otra visión terapéutica, como pasa en la que creo que no, han escuchado algunos por ahí, que es la terapia de aceptación y compromiso, eso pasa ahí, o en la DBT, que es la terapia dialéctico-conductual, ¿sí? Que incorporan la técnica de alguna manera mindfulness con otra mirada, ¿no es cierto?, o a otra teoría o visión terapéutica, que sigue igualmente estando dentro de las terapias de tercera generación o contextuales, donde cambia la relación con los pensamientos y emociones, ya no hay que corregir, cambiar patrones, sino que está mediada por la aceptación, ¿sí? Es cambiar la relación con. Todas, todas participan de esto, ¿sí? Que son las terapias de tercera generación o contextuales, que ese nombre se lo da también Stephen Hayes, que es el creador de la terapia de aceptación y compromiso. Él las divide en primera, segunda, tercera generación, y eso es algo que se explica en detalle en el paper que les compartí de Isabel Cano, que fue el que vimos al principio, del siglo XX al siglo XXI, ¿ya? Voy un poquito rápido porque se nos pasó un montón la hora y me queda mucho, ¿ya? Así que voy a tratar de poder ir avanzando lo más rápido posible. Bueno, y ahí están, que no me voy a detener mucho acá porque lo pueden buscar, leer, y algo vieron en la mañana, algunos métodos de intervención que hay en el contexto de la práctica formal y filosofía, y los que toman la técnica y la ocupan de otra manera. En mindfulness hay una descripción que ustedes ya conocen, ¿no es cierto?, que es muy, creo, la han escuchado ya harto acá, y probablemente la conocían de antes, que al traerla a Occidente se divide en dos, ¿no?, que es la práctica formal y informal. Se entiende la práctica formal como estos espacios de práctica larga, como el body scan, ¿no es cierto?, cuando se practica 40 minutos, o la meditación sentado, en la respiración, y las prácticas informales, que son cuando aplicamos la atención plena a cosas del día a día, como comer, caminar, ¿sí? Son prácticas complementarias del mindfulness, ¿sí? Entonces ahí, como les decía, aparecen estas terapias que está dentro de las que comparten la filosofía y la práctica formal, el programa de reducción al estrés, el MBCT, que también es uno de los programas fundacionales de prevención de la depresión, de el William E. Tisdale, el programa de prevención de recaídas de Linehan, que es para el tema de adicciones a las drogas, la terapia dialéctico-conductual en el otro lado, que es los que incorporan la aceptación y la técnica mindfulness a otra mirada, la terapia de aceptación y compromiso, y la terapia de la conducta basada en la aceptación. ¿No? Ya, acá tampoco me voy a detener mucho porque lo vieron en detalle con Katy en la mañana, así que ahí lo pueden revisar. Aparecen los mecanismos de acción de mindfulness, y desde la parte cognitiva, por supuesto, y otra que es más desde la ciencia, biología, etcétera, y también asociadas a la instrucción que se da.
Entonces ya vieron, ¿no es cierto?, que un mecanismo de acción es la regulación de la atención, cómo ésta se dirige, ¿no es cierto?, la instrucción básica es la que describimos como práctica desde la tradición chámata. Acá llevar la atención a la respiración, por ejemplo, perderla y volver, esa es la instrucción básica de mindfulness. Después el aumento de la conciencia corporal, que les había dicho que se había convertido en algo muy importante, esta relación mente-cuerpo, lo que pasa, cómo va aumentando la interocepción y cómo eso ayuda en muchos procesos que también están más abajo, como la regulación emocional, etcétera, el poder reconocer y distinguir, ¿no es cierto?, nuestras sensaciones. Y la regulación emocional, que eso sí lo vamos a ver, que es generar nuevas formas de vincularnos o de relacionarnos con las emociones, el desarrollo del insight metacognitivo, que como instrucción es la desidentificación de los contenidos mentales. Ya, la metacognición es esa capacidad que tenemos de poder observar nuestros propios procesos, o sea, de darme cuenta que estoy pensando, que estoy recordando, que estoy sintiendo, es mirar en perspectiva a uno mismo lo que le pasa, se entiende, ¿no es cierto? Y esto es lo que permite, por ejemplo, esta separación o distancia, se dice de esta manera, no es que uno se distancia de algo, es la sensación experiencial, de poder entender, por ejemplo, que tú no eres tus pensamientos, esta distancia de los pensamientos, o esta distancia de darte cuenta que estás sintiendo una emoción o experimentando una emoción sin estar necesariamente involucrado en ella, pudiendo observar lo que te está pasando, como uno mira una película, mirarse a sí mismo que le van pasando cosas, sintiendo cosas, esa es una habilidad metacognitiva, ¿sí? Y la instrucción ahí es la desidentificación de los contenidos mentales, ¿no es cierto? Cada vez que no nos enganchamos de un pensamiento o lo observamos sin agarrarnos de él, sin apegarnos a él, estamos trabajando en la desidentificación de los contenidos mentales. Y claro, todo hay otro mecanismo que es el cambio en la perspectiva del yo, ¿no es cierto? Este cambio del yo biográfico al yo experiencial, y esta visión, ¿no es cierto?, de que todo es impermanente, que uno está todo el tiempo cambiando, y que uno no es su historia, permite tener un yo mucho más, no sé si un yo, una participación del mundo, un testigo del mundo con muchas más opciones, ¿sí? No tan fijo, estable, definido por sus pensamientos, tendencias habituales, etc. Finalmente, cuando hablábamos de las meditaciones deconstructivas, ¿se acuerdan que estaban vinculadas a la no dualidad? Y esta capacidad también de poder cambiar nuestra forma de participar en el mundo, estas tendencias o hábitos, esto que yo creo que soy, abrir la posibilidad de funcionar de distintas maneras y ver esta como amplitud de la mente, ¿sí? Eso. Si voy muy rápido me avisan, es para poder llegar a algunas cosas que me parecen muy importantes también, y que tal vez nos van a requerir un poquito más de atención, como esto que está acá. Creo que es algo fundamental para poder entender, ¿no es cierto?, la aceptación o el cambio, ¿no es cierto?, que desde salir del sufrimiento a otro espacio son las emociones. Las emociones son las que registran nuestro sufrimiento, ¿se han dado cuenta de eso? Uno le puede pasar cualquier cosa y si no se pone triste o si no se enoja, no registra, porque no está sufriendo de la manera que entendemos el sufrimiento, no lo está pasando mal. Entonces acá donde Katy en la mañana decía que desde el budismo se hablaban como destructivas o constructivas, no más que positivas o negativas, tiene que ver con si nos ayudan, ¿no es cierto?, a ser felices o nos vinculan a estados de sufrimiento, ¿sí? La emoción es una predisposición a la acción, ¿sí o no? Cuando uno se emociona, se mueve, se va a mover a algo, ¿no es cierto? Si uno se enoja, ¿qué es lo que hace? ¿Se moviliza o no? Todos nos movilizamos de distintas maneras. Algunos se enojarán y le dirán a alguien una mala palabra, otros llegarán a los golpes, otros han llegado por un minuto de enojo a matar, ¿no es cierto? Pero nos predisposicione a una acción, es una predisposición a actuar. Y lo otro que es muy relevante recordar y reconocer es que son estados mentales pasajeros. Eso es súper importante porque la emoción
como energía que viene y va, si uno no la alimenta, si uno no lucha con ella, si uno no empieza a pensar sobre la emoción, dura re poco. Pero es como que uno al luchar o evitarla la vuelve más, es como que la fuera alimentando, regando en la mente, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es mindfulness y los mecanismos de acción, y un trabajo que se hace es la regulación emocional, ¿ya? La regulación emocional por sí misma es súper interesante porque también se nos olvida, y es que nosotros podemos influir en nuestras emociones, cuánto duran y cómo las experimentamos. De hecho, siempre lo hacemos. Lo que pasa es que no necesariamente con mindfulness. Cuando uno dice, si veo esta película me va a dar miedo, ¿qué es lo que hace? No la ve, ¿no es cierto? Es una forma de regular la emoción. Con mindfulness no necesariamente, pero siempre estamos regulando emociones, ¿se entiende? Uno dice, hoy estoy muy ansioso, no puedo dormir, voy a salir a trotar. Es una forma de regular la emoción. Cuando uno era niño, ¿no es cierto? Y se iba a vacunar, o sea, ahora que están de moda las vacunas, se iba a vacunar, cuando lo iban a pinchar, la enfermera piensa en algo bonito, cuenta hasta 10. Todo eso son formas de regular nuestras emociones. Eso, chiquillos, chiquillas, es súper importante, porque es devolvernos eso que sentimos que no está. A partir de este estado de piloto automático, de todo lo que hemos heredado, sentimos que ni siquiera podemos decidir sobre nuestras emociones o sobre lo que pensamos. Términos como regulación emocional, impermanencia, el poder, ¿no es cierto?, en la práctica de la atención básica, decidir cuándo volver, pescar el pensamiento, no pescarlo, fíjense que nos devuelven lo que yo les hablaba, esta responsabilidad, esta dirección de la vida de uno mismo, ¿sí? Y eso es súper importante porque no sé qué les pasa cuando escuchan eso, pero yo siento que alivia esta sensación de sentirte preso de, ¿sí? Eh, entonces vamos a ver cómo es la regulación emocional con mindfulness, ¿sí? Y básicamente va a tener 4 estados, ¿sí? El primero es ser consciente de la emoción. Esto es algo muy evidente desde lo experiencial, en general nos cuesta porque reconocer las sensaciones corporales, identificar qué me está pasando cuando aparece una emoción, no es algo que en general uno haga mucho. De hecho, se ha hablado que nuestro lenguaje emocional es pobre, ¿no? Uno dice, me siento mal, pero trata tan rápido de escaparse de ese malestar que ni siquiera se queda con eso que le está ocurriendo o no observa lo que le está ocurriendo. Entonces, primero ser consciente de la emoción, después generalmente con la emoción empiezan a alimentarse juicios, pensamientos acerca de la emoción, y generar esa pausa es, por ejemplo, irse a la respiración y no tomarlos en cuenta, así buscar un anclaje, ya sea en la sensación o en la respiración, que se llama crear una pausa. A partir de esa pausa uno recupera la calma suficiente para responder de acuerdo al contexto, ¿sí? Te vuelve de alguna manera más razonable, más adecuada a tu emoción. ¿En qué sentido? Miren, cuando uno a veces se enoja, ¿no es cierto?, está peleando, no sé, con la pareja y le dice algo y se enoja y lo manda lejos, ¿no es cierto? Y después uno se calma y dice, pucha, en realidad no era para tanto, no debería haber reaccionado así, o no vi esto, no me di cuenta de esto otro. Uno recupera la calma, y cuando recupera la calma puede actuar mejor frente a ese contexto. Cuando uno se está entrenando en mindfulness, en regulación emocional, lo que hace es poder tener esa atención, vigilancia y calma en el momento en que las cosas pasan. Eso es lo que está entrenando, ¿sí? Si te llega después también está bien, porque si no viene el círculo de que ¿por qué no lo hice? Y volvemos a la misma, ¿sí? Pero en general lo que uno está entrenando es poder ir identificando cuando te viene esta emoción, aceptarla, trabajar con ella y poder responder mejor, ¿sí? Y luego, cuando tú respondes de acuerdo a este contexto, puedes indagar en las causas. Y indagar en las causas, nosotros tenemos que hacer una distinción cuando nos vamos acá, porque en general, desde la psicología y la tradición que tenemos, que indagar en las causas significa ir a preguntarte cosas, ¿no? Ir a ver los por qué,
y a mí me pasó por esto, y llenarnos acerca de más juicios de nuestra historia. Y acá indagar las causas significa reconocer bajo qué circunstancias me surge lo que me surge, ¿sí? Como qué juicios tengo, qué condicionamientos tengo, ¿sí? No decir esto es la realidad y a mí me pasaron todas estas cosas y por eso me pasó esto. Significa observar cuáles son los patrones, los condicionamientos, los miedos que están llevando a que te aparezca esta emoción, ¿sí? Es analizar, observar, investigar, más que ir a los por qué, ¿no? De nuevo a este yo histórico y crear un yo histórico más fuerte, más biográfico, e ir a nuevos juicios. Entonces acá nos vamos a quedar con un modelo que uno muy interesante, que es el de Thich Nhat Hanh, que tiene 5 pasos, y voy a poner un ejemplo, ¿no? Que es muy sencillo, que por ejemplo yo estoy acá practicando, y vamos a poner la analogía que mi mente es una puerta, ¿sí? Entonces yo estoy acá y de repente vamos a decir que reconocer o conectar con la emoción, observar la emoción, las sensaciones que me provoca, va a ser la analogía de quién está tocando la puerta y reconocer que es el enojo, ¿sí? Decir, mira, acá está pasando algo y este algo de sensaciones que hay acá es el enojo, ¿sí? Estamos hablando desde lo experiencial, desde observarlo. Después, el segundo paso es aceptar. ¿Y qué significa aceptar? Poder observar este primer, ¿no es cierto? Ya supimos que era el enojo porque algo nos alertó de que era el enojo, y luego yo voy a observar en mi cuerpo o mis sensaciones respecto al enojo, ¿sí? Para poder observar de nuevo necesitas aceptar la experiencia, si no uno está huyendo, pues no quiere que se le pase, no lo deja entrar, no lo reconoce. Entonces el aceptar es dejar entrar la experiencia, que no hay nada de malo, mirarla, ¿sí? Abrirse a la experiencia. Y eso es dejar pasar el enojo, pues abrirle la puerta, que entre, ¿sí? Y ahí yo les recordaba, bajo el dolor por resistencia igual a sufrimiento. Después vendría abrazar, que es este estado de mindfulness, donde uno incorpora como la acogida, esta bondad amorosa con la experiencia, esta amabilidad con las experiencias, ¿sí? No acepto, observo lo que me está pasando y soy amable en esto que me está pasando. Y desde acá la analogía con la puerta y el enojo, ¿no es cierto? Vino el enojo, tocó la puerta, reconocí que era el enojo, lo dejé entrar, y ahora acogerlo sería, o abrazarlo, sería darle una taza de café, sentarlo cómodamente en mi living, ¿no es cierto? Ser amable. Po. Luego de que hice eso, vendría el mirar hacia adentro, que es lo que vimos un poco, ¿no? Que tiene que ver con reconocer frente a qué circunstancia aparece, para qué viene, ¿sí? A veces uno se enoja porque en sus tendencias habituales está, no sé, por el sentirse pasado a llevar cuando alguien hace algo. Entonces, reconocer esa tendencia, identificar los juicios que uno tiene a la base, las creencias, vendría a ser esta parte de explorar o mirar hacia adentro en las causas. Y sería básicamente en el ejemplo preguntarle al enojo para qué vino. Si ya vino, entró, le diste cafecito, se sentó, algo quiere, algo te está mostrando, ¿no? Y es eso que te muestra el enojo, el indagar en las causas. Y el último paso, ¿no es cierto?, una palabra muy conocida dentro del mindfulness y lo demás, que es la ecuanimidad, que es no dejarse llevar ni por el apego ni la aversión. ¿Ya? Y la ecuanimidad desde las emociones significa mirar con cierta impersonalidad, ¿no? Metacognición, mirar con perspectiva lo que te está ocurriendo. Reconoces, aceptas ese enojo y que en tus circunstancias de vida es posible que venga, ¿no es cierto? Es vivir la circunstancia, observarla sin resistencia y también reconociendo que frente a esa circunstancia aparece. Y en el ejemplo sería una frase al enojo, ¿no? Entiendo lo que te ocurre, enojo, pero es parte de la vida, no pasa nada. Agradezco tu visita. Si quieres puedes quedarte, yo tengo más cosas que hacer. Miren, esto suena súper sencillo, pero en la experiencia no es solamente ver que el enojo es parte de la vida o la emoción que venga es parte de la vida. Desde lo experiencial tiene que ver con abrir la mente. O sea, mi mente no está tomada por el enojo, ¿se entiende?
o no está tomada por una emoción. Eso quiere decir que yo puedo estar de alguna manera triste, pero eso no acapara mi mundo, no condiciona mi realidad, se abre, hay más posibilidades. El enojo es, si fuera la mente un cielo, es una nube en el cielo, no es el cielo. Eso es ecuanimidad, ¿sí? Yo puedo seguir funcionando y viendo el resto del cielo, no me quedo pegada al enojo. Fíjense que en la visita le dice al enojo, en este ejemplo, si quieres te quedas, si quieres te vas. Eso es ecuanimidad. Yo tengo más cosas que hacer. O sea, esa nube en el cielo, ¿sí? Que si está o no está, eso es ecuanimidad. Desde las emociones. Esto ya lo hablé, que es que está la práctica formal, ¿no es cierto? Y la práctica informal. Ya lo han visto harto. Ya solo hice ahí el alcance de que Vipassana es una meditación deconstructiva, Tonglen, desde lo que habíamos visto, es generativa, y atencional el mindfulness en general, tanto monitorea el body scan, la atención en la respiración, son prácticas atencionales. Bueno, ahí hay un cuadrito que pueden revisar, no hay mucho que comentar ahí, aparecen prácticas de mindfulness, body scan, mindfulness en la respiración, la observación de pensamiento y la onda amorosa, y describe algunos beneficios que son específicos de cada práctica y otros que son comunes. Por ejemplo, el body scan es muy conocido y pueden buscarlo por ahí, que baja mucho la rumiación mental, ¿sí? Que ayuda mucho en bajar la rumiación mental. Ya, y un poquito acá lo que había preguntado Felipe, ¿no? Que las diferencias entre bondad amorosa y compasión, y esto parte por cuatro estados, ¿no es cierto?, en el budismo, que son llamados los cuatro inconmensurables, que son cuatro estados de la mente que llevan a la felicidad duradera y se entrenan a través de esta técnica de meditación Tonglen. Tonglen significa dar y recibir. Lo que uno recibe cuando practica el Tonglen como originalmente se practica, que es que uno toma el sufrimiento del otro y le entrega bondad amorosa o compasión con una visión ecuánime, ¿sí? Ecuánime desde acá quiere decir igualdad entre los seres, o lo que ustedes también han conocido como humanidad compartida, y que nosotros particularmente en el instituto le llamamos naturaleza compartida. Lo ampliamos también a todos los seres porque yo miro a otros seres y veo la misma naturaleza mental, en el sentido de que sufren, ¿no es cierto?, tienen miedo, los animalitos, quieren sentirse seguros. La verdad es que muchas cualidades que también nosotros tenemos. Entonces, esta naturaleza humanidad compartida es esta base a la práctica, que es el entendimiento de esta igualdad entre los seres sintientes. Y bueno, acá hay un gráfico que describe estos cuatro inconmensurables, ¿no? Cuando uno hace la práctica de Tonglen, ¿no es cierto?, al cuatro, que es el amor, la compasión, el regocijo y la ecuanimidad. Y están las definiciones. Entonces, ¿qué es el amor? Es desear incondicionalmente la felicidad del otro. No es lo mismo que apego, ¿sí? El apego es un obstáculo al amor. El apego, yo me río porque ayer vi una cómica chilena que decía algo muy del apego, ¿no? Yo quiero que seas feliz, pero aquí te quiero. Si te vas, no me interesa. Sí, eso a veces lo confundimos con amor y no es amor. La verdad es que uno fluctúa entre los dos estados, ¿no? Eso en la práctica budista se conoce como el amor, de alguna manera impuro, en el sentido de que uno tiene los dos estados, ¿no? No ha limpiado ese obstáculo, por decirlo de alguna manera. Eso también es súper importante de Tonglen, ¿ya? En Tonglen uno necesita el sufrimiento. No, Tonglen no es evitar los sufrimientos y conectarse con lo bonito, no es eso, ¿ya? De hecho, en la práctica de Tonglen se desarrollan estas buenas cualidades reconociendo el obstáculo a ellas. El obstáculo a ellas son las emociones negativas y que surgen de la creencia de un ego. Eso es la ayoidad que vi por ahí, que recomendaron algún documental o charla que lo explicaba mejor, porque no nos pudimos detener mucho ahí. Pero
pero ya lo han escuchado, ¿no? Estas emociones negativas surgen, ¿no es cierto?, desde esta creencia del ego, y el antídoto, de alguna manera, y antídoto específico, es esta igualdad entre los seres, ¿sí? Entonces lo que uno hace en Tongle es ver los obstáculos a desarrollar esas buenas cualidades. Entonces, vamos a ver que son 4: el amor, el deseo que todos sean felices, en la compasión, como decía acá mi amigo Felipe, que la compasión aparece cuando hay sufrimiento. Sin sufrimiento es bondad amorosa, ¿se entiende? Porque la bondad amorosa es el deseo de que sea feliz. La compasión es alguien sufriendo y yo deseo aliviar ese sufrimiento, ¿sí? Nos incorpora además a nosotros, ¿ah? Acá eso es muy importante para lo que ojalá alcancemos a ver un poquito. La igualdad de los seres implica a todos los seres, no hay distinción yo y otros. La compasión solo cambia foco de trabajo. Hay una compasión, hay un amor, hay una ecuanimidad y un regocijo. Es el foco de trabajo, nada más, el objeto de meditación o el objeto de trabajo. Después del amor vamos a ver que lo contrario del amor es la ira, que sería el deseo de dañar, ¿no es cierto? Surge muchas veces en Tonglen cuando uno está tratando de mandar el amor al enemigo. Ya no es tan fácil. Son prácticas que uno tiene que hacer, por eso cuando uno empieza a practicar la compasión, el amor y todas estas prácticas que vienen acá, se da cuenta que no es tan sencillo, ¿sí? Y eso no es un problema, hay que practicarlo. El punto es que uno a veces no es honesto con uno, ¿sí? Y muchas veces la compasión y el amor y todas estas buenas cualidades surgen de un interés personal. O sea, yo soy amoroso contigo para que me quieras, yo soy simpático contigo porque no me quiero quedar solo, ¿se entiende? Soy amable contigo, te quiero, etc. Entonces, eso nos pasa a todos. Lo importante es cuando uno está practicando, si uno quiere, que no es bueno ni malo, ¿eh? Acuérdense que todo está al servicio del bienestar y no sufrir. Po. Si uno quiere desarrollarlo en ese aspecto, es muy importante reconocer nuestros obstáculos, ser brutalmente honestos con nosotros mismos, sino que no necesita hacerlo con todo el mundo si no quiere, pero sí con lo que observamos y descubrimos en nuestra mente y en nuestras intenciones, porque al final uno no, el no juicio de nuevo, uno no sabe desde qué intención están actuando los otros. Uno de lo único que puede estar seguro y con lo único que puede hacer en esto y lo único que pueda manejar de alguna manera es la intención con la que actúa en el mundo, la intención de donde se mueve. Entonces es muy importante, bueno, la práctica, la meditación, el mindfulness ayuda a dilucidar estos estados, a ser honesto con lo que nos está pasando, con desde dónde nos estamos moviendo, pero también es importante preguntarse para qué hago lo que hago, porque eso nos va a llevar más que el por qué, porque el para qué nos va a llevar a reflexionar y observar en nuestra motivación, o desde dónde nos estamos moviendo. Después vamos a ver que una desviación del amor, que ya se las comenté, el apego no es lo mismo, en la compasión lo contrario es, perdón, espérenme, claro, una actitud cruel o dañina, la desviación es la arrogancia, que ya se va a entender mejor, porque la compasión muchas veces, por ejemplo, en la lástima, hay una relación de superioridad, ¿no? Esa arrogancia, yo tengo algo que tú no tienes, entonces pobre de ti, yo te entrego o me compadezco de ti desde un lugar que no tiene a la base el entendimiento de la igualdad entre los seres, es desde una relación de orgullo, ¿no? Yo tengo algo que tú no tienes. Bien tiene una frase Pema Chodron, que muy buena, Pema Chodron además, tiene una frase que dice, la compasión es una relación entre iguales, no entre el médico y los heridos. Me encanta esa frase porque de nuevo volvemos a abandonar el siglo XX. ¿Sí? Tú no le vas a resolver nada a nadie, ni el otro debe dejar de confiar en su sabiduría. ¿Sí? Somos iguales, vamos juntos, nos acompañamos, nos facilitamos, tenemos distintos roles. ¿Sí? Hoy día yo puedo estar sentada acá y mañana pueden estar ustedes perfectamente sentados acá y en otras circunstancias ustedes ser mis profesores y así en la vida y en otras ser amigos y en otras, sí, son simplemente roles. A la base somos iguales, tenemos una naturaleza mental igual, una humanidad compartida.
yo y ustedes sufrimos, queremos ser felices, y cuando vemos las cosas desde este lugar, puta que aliviador, ¿o no? Uno se relaja, se siente contenido, se siente vinculado, se siente frágil y ve la fragilidad del otro. Y eso nos motiva, nos conecta con una intención, ¿no es cierto?, más altruista. Uno entiende que no puede también ser feliz solo, po. Si sufre con lo otro, se pone feliz con lo otro, ¿no? Por los dos lados, en el sentido de que estamos interconectados todo el tiempo. Y yo voy a ver la hora porque sí, me puedo pasar un poquito, yo sé que están muy cansados, porque el día ha sido mucho, pero voy a tratar de poder acotarlo lo máximo posible, ya dentro de lo que es lo más relevante e importante. Entonces, el regocijo vendría a ser el alegrarse de la felicidad del otro, ¿sí? El estar feliz porque al otro le pasan cosas felices y desear que esa felicidad no se le acabe. Y lo contrario, por supuesto, son los celos o envidia, ¿ya? Y la desviación de eso es bonachón. El desear felicidad de los otros, ser compasivo, no necesariamente ser bonachón o bueno, ¿sí? O decir a todo que sí, o ser amoroso. La compasión, el amor, tienen que ver con intenciones, desear la felicidad, no desear el sufrimiento, y eso muchas veces nos lleva a actuar con sabiduría, necesita coraje, y todos tenemos distintas tendencias habituales. Hay personas que son más amorosas, hay personas que son más agradables, y eso no necesariamente está correlacionado con la compasión o el amor de alguien, que eso es algo que nos cuesta a veces comprender, ¿no? Y vuelvo al mismo ejemplo, una madre que reta a su hijo desde la intención de hacerle un bien, si está metiendo los dedos en el enchufe y se va a morir, y le dice, no metáis los dedos en el enchufe, no lo puede estar haciendo desde la compasión, ¿se entiende? No necesariamente es pesada, o a veces la mamá a uno no le da permiso para hacer cosas. ¿A quién no le pasó en la adolescencia? Decía, o el cuidador, o el papá, o quien fuera, y decía, ¡ay, que es malo conmigo, que es pesado, que es poco amoroso, no me quiere!, ¿no? Y a veces eso nos muestra, ¿no es cierto? Y probablemente muchas veces nuestros padres lo hacían desde una intención de que no sufriéramos, no nos pasara algo, ¿no? Entonces, el juicio sobre lo que la acción del otro es muy liviano, y la compasión no tiene que ver necesariamente con acciones, ¿sí? Está en nuestra conciencia, una intención que motiva la acción. Fíjense que son decisiones que requieren sabiduría y por eso mucha honestidad con uno, porque hay gente que desde la compasión, por salvarle la vida a un montón, podría matar a alguien, ¿se entiende? ¿Cómo saber uno si lo está haciendo desde la compasión, desde la rabia? No sabemos, ¿sí? Solo uno lo va descubriendo a partir de su práctica, de su atención, de su sabiduría, disminuyendo su ignorancia frente a lo que le ocurre, etc. ¿Sí? Entonces, esas son reflexiones importantes de tener cuando estamos hablando de Tonglen, de la compasión, etc. Bueno, ya les había comentado que ecuanimidad era no tener apego ni aversión, y la ecuanimidad es lo contrario al apego o aversión. Y la desviación es la indiferencia. Fíjense que a veces cuando uno practica el amor y la compasión, la indiferencia es como uno a veces practica con gente más neutra, ¿sí? No amigos cercanos ni enemigos. Entonces pone a alguien más neutral y cuesta a veces que fluya eso, porque es como, ¿por qué le tendría que entregar amor y compasión si no lo conozco? Si no está cerca mío? Y es una desviación, eso es indiferencia, ¿sí? Surge como una desconexión del otro, como... Y después vamos a ver, ya lo vi, que la definición budista es que los seres estén libres de sufrimiento y sus causas, y la psicológica, que fue la misma que vimos en la mañana con la Katy de Goetz, que es el sentimiento que surge al presenciar el sufrimiento del otro que conlleva un deseo de ayudar. Si uno quisiera ser más específico de acuerdo a lo que hay, sería empatía más el deseo de aliviar el sufrimiento. ¿Se entiende? La empatía es reconozco, comprendo lo que le pasa al otro y además me motivo a aliviar ese sufrimiento, ¿sí?
Katia hablaba del contagio emocional y la empatía. También se habla de que hay una empatía como donde se surge este contagio emocional y no hay una distinción entre yo y el otro, que no es muy útil, la verdad, no nos ayuda ni a aliviar nuestro sufrimiento ni el del otro, y una más con perspectiva del otro, donde yo reconozco que lo que está pasando, aunque lo entienda, lo comprenda, le está ocurriendo al otro, ¿sí? Y me motiva a ayudarlo, a beneficiarlo. No surge desde una emoción negativa mía, ¿se entiende? De hecho, la compasión es un estado positivo, ¿sí? Uno se siente bien, no mal. Y de hecho eso es algo que experimenta, por ejemplo, el personal de la salud seguido, los psicólogos, ¿no es cierto? Que imagínense el psicólogo practicara la compasión y sale sufriendo con todos los pacientes, sería súper masoquista, pues, ¿no es cierto? Tiene que haber algo que lo motiva a aliviar ese sufrimiento y eso lo está entrenando y le hace sentir bien al estar ahí con el otro, ¿no es cierto? Entonces, súper importante eso, la compasión no es pena, no es sentir pena por el otro. Muchas veces se confunde en esta sociedad culturalmente el ser compasivo con que te tienes que poner triste por lo que le pasó al otro. Si no te pones triste, entonces no eres compasivo, ¿sí? Y la verdad es que cuando uno se pone triste con lo que le pasa al otro y se queda en su experiencia de tristeza, deja de estar con el otro. ¿Se puede ver o no? Al contrario, para tú poder estar con el dolor del otro, necesitas reconocer que eso le pasa al otro y tener ese deseo de aliviarlo, estar desde otro espacio. Si no, imagínense qué mala ecuación, sufría uno y ahora sufren dos. Al que le pasó más tú. ¿Sí? Entonces eso es importante, son cosas que hay que ir reflexionando, porque culturalmente se espera que frente a las cosas tristes uno se ponga triste, y uno un poco entrena eso, y eso no es compasivo, eso sigue siendo una emoción que no nos hace bien, ponernos tristes con el otro, estamos los dos tristes, porque uno puede estar triste con, más allá que le pase el otro, es su experiencia de tristeza, ¿no es cierto? ¿Se imaginan, por ejemplo, un médico que llega a un herido y le tiene que salvar la vida y está, ay, lo que le está pasando, qué triste estoy, es que yo no puedo, ¿qué utilidad tiene? No tiene ninguna utilidad, ¿no es cierto? Entonces, para que la compasión nos ayude a ser felices, es súper importante entender estas distinciones. Claro, acá lo explica Tania Singer en una frase. ¿No es cierto? Dice, en el caso de la compasión se siente una verdadera implicación o interés por el otro cuando nos enfrentamos al sufrimiento de otra persona. No necesariamente compartimos el mismo sentimiento, sino que podemos sentir calidez o amor. Algo también muy experimentado, fácil de reconocer en el amor maternal, ¿no? Cuando a un niño pequeño le pasa algo que uno sabe que es producto de la edad y se le va a pasar, y lo ayuda, siente una calidez, un amor al ayudarlo, no se siente mal con él o con ella. ¿Sí? Entonces, así pues, no es que simplemente sintamos o entendamos lo que siente el otro, que es lo que sucede con la empatía. Aquí sentimos por el otro y nos motiva a aliviar su sufrimiento. ¿Sí? Cuando yo me doy cuenta de la tristeza del otro y entiendo esa tristeza con perspectiva, no es lo mismo que el contagio emocional, que yo me pongo triste. ¿Se entiende eso? No es de la experiencia. ¿Sí? ¿Sí? Ya no, ¿cómo están también? ¿Están muy cansados? Laura. Una pregunta, ¿qué pasa cuando el otro no está registrando ese sufrimiento, pero ¿Sí? nosotros sabemos que lo tiene? O sea, como que no lo manifiesta, pero lo que le pasó sabemos que lo está haciendo sufrir. Y nosotros, ¿cómo se llama eso, no? Cuando el otro nos cuenta, por ejemplo, ¿no? A veces me pasa con los pacientes, cuando ellos me cuentan historias tremendas o situaciones horribles, pero no están conectando con lo que están sintiendo, y yo me doy cuenta que es algo muy doloroso, pero lo cuentan o riéndose o haciendo como que no es importante, y yo sí siento ese dolor, pero no sé cómo... Claro, mira, es súper difícil tu pregunta porque yo creo que hay que estar ahí en la experiencia y hay varias distinciones ahí.
Primero, claro, yo te podría decir que lo primero que hay que tener perspectiva, que nos pasa mucho a los psicólogos, es no ser juicios del sufrimiento del otro. Como que el otro sabe si está sufriendo, no uno, ¿sí? Porque nos pasa mucho esta idea de que, si le pasó esto, tiene que estar sufriendo, ¿sí? No, es que le pasó que, no sé, se le murió a alguien, entonces tiene que estar mal, triste, y esto debe ser doloroso, no puede ser que me lo esté contando con esta calma, ¿no es cierto? Eso es algo súper importante de tener perspectiva en eso, porque la situación, de nuevo, ¿no? Si la situación fuera determinante en nuestro sentir, no podríamos estar hablando de esto, que es cambiar las relaciones con lo que nos ocurre, ni la impermanencia, ni que todos nos relacionamos de forma distinta, con más o menos resistencia, menos aceptación, no sería posible. Eso es importante, y por eso también en la terapia es súper importante la práctica de mindfulness, porque nos hace ser conscientes de nuestros juicios y de cuando tú estás poniendo algo de tu experiencia en la experiencia del otro. Eso por una parte. Otro es, claro, son temas más clínicos, ¿no? Cuando hay aplaneamiento afectivo, cuando a la persona le cuesta conectar con sus emociones, ¿sí? Y hay varios indicadores de eso, pues no hay reconocimiento emocional, la persona manifiesta no conectar con ninguna emoción, o que le cuesta mucho, o que no puede, etc. Está también la disonancia afectiva, que es cuando te está contando algo doloroso riéndose, o sea, eso hay más cosas, ¿no? No es tan sencillo como, vamos ya más a un aspecto clínico, ¿no? Podrían haber otras cosas, etc. No sé si esas aclaraciones, Laura, te ayudan. Desde ahí hay que mirar, porque a Sí, veces sí, también... no, me quedo con lo del juicio, porque después pasa que por ahí viene la próxima y ahí se da cuenta. Sí, hay ¿O una, no? ¿O no es algo importante de repente para él? Sí, hay unas habilidades, pero ese libro está en inglés, de un libro que nosotros vemos en uno de los cursos del instituto, que son las habilidades del terapeuta en psicoterapia contemplativa, y habla, por ejemplo, de una habilidad de dos, ¿no? Que esto que te estoy explicando del juicio, como no hacer juicio, no ponerle, y el otro es que se llama touch and go, que si tú, se pueden reír los chilenos, porque en Chile eso tiene un significado, no sé, en Argentina, pero cuando tú vas a una fiesta, te da unos besos y no pasa nada más, se le dice touch and go. Entonces se llama igual. Touch and go quiere decir que tú registras algo y no te quedas pegado en eso, el dejar ir, ¿sí? Tú reconoces algo que pasó, pero no sigues mirando al otro desde ahí, no te quedas pegado. Sea un conflicto, por ejemplo, la tensión en la alianza terapéutica, o cualquier cosa, tú no sigues pegado, sino lo que haces es convertirlo en un juicio. Te das cuenta, el apego y la aversión nos llevan al juicio. Entonces, eso no te permite tener claridad para mirar al otro. Entonces, eso es es bueno para el terapeuta el touch and go, para todo. ¿Te acordás el nombre del libro o de quién es? Sí, me acuerdo el nombre de quién es, Karen Beiela. Paulina, Sí, ¿puedo hacer una consulta? claro, Cortita. me van a matar porque yo me pasé ya acá, yo hablando como Cortita, loca. cortita. Si no, te la escribo después. Como tú quieras. Si quieres me la mandas por chat, Bueno, y si alcanzo, vale. Bueno, yo creo que en las aclaraciones de concepto, ¿no es cierto? Creo que ya está súper claro la diferencia entre empatía y compasión, ¿no es cierto? La empatía sería como entender sin la necesidad de que me motive a aliviar algo, ¿sí? La lástima, esta relación desigual, donde yo me siento con más recursos que el otro, ¿sí? No hay una relación igualitaria. Después está la simpatía, que no es para nada malo. De hecho, la simpatía nos predispone a ser amables con el otro, por una buena cualidad. Pero no es lo mismo que la compasión, pues la compasión va a todos por igual. No, se entrena con la perspectiva de la igualdad entre los seres. No soy compasivo con los que me caen bien y no compasivo con los que no, ¿no? Entonces, a la base del entendimiento hay una igualdad. Y después, ojalá uno sintiera simpatía por todos los seres. A la larga, ese es el... ¿sí? Y el altruismo es muy parecido a bondad amorosa, ¿sí? Pero es sin sufrimiento. Sería una bondad altruista, ¿sí? Que es cuando uno se motiva, tiene la intención y hace acciones para beneficiar al otro,
sin necesidad de que estén sufriendo o no, es una motivación a actuar en beneficio del otro, ¿sí? Algo muy bonito para personas, un propósito de vida, es sumamente valioso, ¿no? Y ahí les recomiendo mucho a Matthew Ricard, que Katy habló de él en la mañana, y hay un libro que se llama En defensa del altruismo, ¿sí? Él trabaja mucho con el tema del altruismo, así que pueden leer libros de él, tiene un documental que se llama La Revolución Altruista. El documental es súper interesante, antes estaba en Netflix, es muy bueno, y ahora ya no está, y hacían, por ejemplo, investigaciones con niños, y sacaban un poco esta idea de que el ser humano es malo, o que, o que está dañado, ¿no? Sino que hacían experimentos bien interesantes con niños pequeños, ¿no? Que por ejemplo estaban con una persona y se le caía el lápiz y el niñito naturalmente se recogía a pasárselo porque la persona a la que se le había caído así como que estaba triste, en fin, les daban plata para comprar regalos y demostraban que la gente seguía, les daban plata y la gente se sentía mejor comprando regalos que comprándose algo para él. Habían cosas bien interesantes y bonitas de rescatar, así si lo pueden encontrar. Paulina, ¿me repetís el nombre, por favor? La revolución, es que el libro es En defensa del altruismo. El documental, si no me equivoco, es La revolución del altruismo, que es uno antiguo, porque ahora Matthew Ricard tiene otro documental que también está muy bueno, Estrés, Felicidad, que uno que hizo de hecho al otro lado, yo estoy en Chile, de la cordillera, ¿no? En Argentina, con un grupo que lo acompañó, muy bonito también. Bueno, ya habíamos hablado la diferencia entre compasión y autocompasión, y es básicamente de foco, ¿sí? Si estamos hablando que a la base hay un entendimiento de igualdad entre todos los seres, ¿sí? La compasión y autocompasión vendría hacia el foco de trabajo. Muy interesante el trabajo en autocompasión en el aspecto terapéutico y en general. Creo que es algo que estaba poco trabajado y estudiado en el budismo, ¿no? Porque acá es como en Occidente hay como un doble daño, no es solo ser amable con el resto, sino que aparte somos autodestructivos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto se vuelve relevante también para poder trabajar compasión con otros, porque ahí estamos de alguna manera muy dañados, ¿no? Esta idea de fragmentados y eso, este mundo un poco a veces que vemos aversivo, esta separación de los otros tan fuerte, de alguna manera no ha sido beneficiosa para nuestra salud. Entonces, el trabajo con autocompasión es muy interesante, y desde ahí sí la comprensión de que la compasión es una, ¿no? No hay una para mí y una para el otro, sino entramos en todo el tema del ego y lo que yo me merezco y lo que no me merezco, y al final nos lleva de alguna manera al sufrimiento. Así que siempre en la autocompasión a la base está este entendimiento de humanidad compartida o naturaleza compartida y igualdad entre los seres. Entonces, bueno, ya habíamos hablado de Christine Neff, Chris Germer, ¿no? Que ellos tienen un modelo que se llama Mindfulness Self-Compassion. Ella tiene mucho estudio y incorpora 3 pilares, ¿no es cierto?, para la compasión, que es mindfulness, humanidad compartida y amabilidad, ¿sí? Se trabaja mucho en autocompasión, y el mindfulness vendría a ser el antídoto a la sobreidentificación. ¿Qué es la sobreidentificación? Cuando uno es poco compasivo con uno se enfrasca en un sufrimiento mental acerca de uno mismo, que yo lo he mencionado, lo que merezco, lo que no merezco, es que yo no soy capaz, es que yo no podría, y se empieza a contar una historia muy crítica. La distancia, el presente que se entrena en mindfulness, el acto de volver, pueden ver que es un antídoto a esa sobreidentificación cuando uno se está tratando mal, ¿no? O cuando uno no está siendo compasivo. Después, ahí están igual. Después tenemos el aislamiento. Fíjense que hemos hablado algo de eso. Uno a veces pasa mucho, a mí me toca facilitar procesos grupales, y al principio también se los comento a las chicas y chicos, parten y uno dice, tengo que contar como mi sufrimiento, y como que da vergüenza, y uno se cierra. Todo eso es esta sensación de aislamiento, de este sufrimiento me pasa a mí,
yo lo vivo en soledad, los demás no lo entienden, es algo que yo experimento. Cuando tú sales de esa barrera, te das cuenta que los demás también sufren y disminuye de alguna manera la vergüenza, ¿no es cierto? Disminuye la sensación de que tú sufres solo, te das cuenta que los demás son igual de frágiles, que todos, yo digo, pasamos por las mismas pellejerías, ¿sí? Porque a lo mejor no son las mismas situaciones, pero las emociones relacionadas, lo que nos ocurre, lo podemos entender perfectamente y lo hemos experimentado, ¿sí? Y eso nos permite que sea un antídoto a este aislamiento, a esta sensación de vivir el sufrimiento en soledad. Y les hablé de autocrítica, aislamiento y el ensimismamiento o cavilación. No, la autocrítica, perdón. Miren, el ensimismamiento, cavilación, es la rumiación mental acerca de uno mismo. Y la autocrítica es cuando uno definitivamente usa palabras duras con uno mismo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia, no es cierto? Uno es la historia, la rumiación acerca de lo que me ocurre, la historia que me cuento sobre mí mismo, y el otro, la autocrítica, efectivamente, tratarme mal. ¿Sí? Y ahí la amabilidad, ¿no? Ser amable con lo que le está pasando a uno, ser afable, aceptar mis propios fallos e imperfecciones. Si ya me está pasando algo doloroso, no ponerle ahí, tratarme más mal, si ya lo que me ocurre no lo estoy pasando bien, ¿sí? Entonces esos vendrían a ser el trabajo, ¿no es cierto?, que hay de Kristin Neff, y que ella genera estos tres pilares, y vendría siendo bondad, amabilidad, humanidad compartida y mindfulness, antídoto a los otros tres: autocrítica, cavilación y aislamiento. Bueno, acá ahí lo pueden leer, es interesante, son las distinciones de nueva aclaración de conceptos. La autoestima, la misma dinámica, uno mide en competencia, podría ser mejor o peor. Acá yo tengo una historia muy buena que es cortita y lo define súper bien. Una vez fui a atender a un paciente y le pregunté si él se quería. ¿Que tú te quieres? Y me dijo, me dijo, sí, yo me quiero porque he logrado muchas cosas. Así me dijo. Porque logré ser médico, porque logré casarme, porque ya le dije, perfecto, si no hubiera nada de eso, ¿te querrías? Me quedo mirando. ¿Sí? La autoestima muchas veces se basa en esa dinámica, ¿no? En que somos mejores o peores o etcétera. Entonces, no es necesariamente compasión, que es una aceptación a la base, el ser capaz de contenernos, entregarnos amor y aceptar nuestros fallos y ser amable en nuestros fallos en cualquier circunstancia, no cuando estoy siendo bueno en algo o malo en algo, no en medidas. La autoindulgencia, de nuevo, un poquito lo mismo, ¿no? Cuando uno es autocompasivo con uno, no necesariamente es que no se dé cuenta de sus errores, todo lo contrario, puede verlos con claridad, y al ser autocompasivo, desde el amor puede generar mejores cambios que desde el maltrato a uno mismo, como que eso es más aversivo. Y la autolástima implica, de nuevo, lo mismo que lástima, sentirse pobre de recursos, como no, yo no puedo quererme porque yo soy malo en esto, entonces me tengo pena, más que me veo igual a los demás con la capacidad de amarme a mí y a los otros por igual, y viendo que todos tenemos fallos. ¿Se entienden las distinciones? ¿Sí? Perfecto. Lo último es que, y acá termino porque no sé cuánto me pasé, ya tengo miedo, sé que algunos han salido, el nivel clínico, que es cuando se aplica mindfulness o compasión al contexto del trabajo clínico, ¿no? De poblaciones clínicas, del trabajo dentro del contexto psicoterapéutico, psiquiátrico, y ahí obviamente se necesita contar con profesionales que estén asociados a esas temáticas y sepan manejar esos casos, ¿sí? Después, el otro nivel de aplicación es el psicoeducativo,
donde obviamente es mucho más abierto, pueden participar muchos más profesionales y tiene que ver con cambiar nuestra forma de relacionarnos en el mundo, ¿no es cierto? Desarrollar buenas relaciones, trabajar las emociones, qué sé yo, ser más amables con nosotros mismos, desarrollar valores, un sentido de vida, etc. Y viene el nivel espiritual, que es el trabajo que se hace de la mano de una tradición o camino espiritual, ¿sí? Muchas veces pasa que uno practicando estas cosas se acerca a caminos espirituales, por lo mismo, en la búsqueda de algo más trascendente, y ahí claro, ya es aplicado por maestros espirituales que tienen mucho tiempo de práctica, una ética particular, etc. Sí, lo que está pasando que hay algo del nivel espiritual que tiene que ver con la trascendencia, con este propósito, sentido de vida, florecimiento humano, que se está ampliando, lo que parece muy positivo, y eso entraría de alguna manera media forzada al contexto del nivel psicoeducativo, ¿sí? Y eso, yo iba a hacer un ejercicio de autocompasión, pero creo que están muy cansadas, y que ya llevamos mucho rato, así que se los debo. No sé, es que sí, mejor Pauli, lo ya dejamos. son 18:20 casi. Sí, lo dejamos. Y como reflexión final, un poquito de nuevo esta idea, ¿no?, de hacia dónde queremos llevar el mindfulness, la compasión, las prácticas contemplativas, para qué, cuáles son nuestras motivaciones, la idea de que todo esto, que parece, lo dije antes, ¿no?, si bien parte en 1970 y algo, y uno dice, oh, hace tanto, la verdad es que es súper nuevo, si uno piensa que los orígenes son 2500 años atrás, ¿no? Entonces es evidente que tiene una potencia mucho mayor, ¿sí? Que hay muchas cosas por descubrir, y bueno, y ahí reflexionar cómo quiere participar de eso uno, si es que quiere participar, ¿no? Y el punto de también cómo esto lo podemos llevar a otros espacios que construyan o se dirijan hacia una felicidad más duradera, no quedarse solo en el bienestar o malestar psicológico, que está muy bien, sino cómo podemos llevar esto también a un espacio de comunidad, de colectivo, de un mundo más compasivo, más consciente, de cuidar nuestro medio ambiente, no sé. Es un momento donde hay tantas crisis que también es súper interesante poder hacer una reflexión del mindfulness y la compasión, no como estos eventos privados, que fue lo principal que yo traté de transmitirles, sino como un colectivo, algo cooperativo, en lo que nos movemos en conjunto hacia un lugar mejor desde el punto de vista de la felicidad. Eso quería compartirles, muchas gracias por la paciencia, me pasé un poquito y les pido miles de disculpas, y me encantó compartir y estar con ustedes. Eso. Se pueden ir a descansar. Gracias, Paulina. Excelente.